pensamiento. Me gusta esa imagen que van a poner ahorita. Un pensamiento. Se dice que todo comienza con un pensamiento. Antes de hacer algo, llegó a ti un pensamiento. Si ven, lo visualizaste. Si ven a esta persona que está así como que lo está visualizando, lo pone en acción, donde está ese foquito, lo pone en acción y termina un resultado. A veces, como tú lo esperabas, a veces no. Pero todo comienza con un pensamiento. Y en esta tarde quiero que oremos, hermanos, para que sea el Señor tomando control de esta palabra en este momento. Señor Jesús, gracias, mi amado Dios, porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Seas tú hablando, Dios mío, Señor Jesús, a través de tus siervas, Señor Jesús, lo que tú quieres que tu pueblo escuche, Señor. Lo que tú sabes que como pueblo necesitamos escuchar, aprender, Señor Jesús. Revélanos, oh Dios, tu palabra, Señor. Ábrenos, oh Dios, danos entendimiento, Señor Jesús. Oh Dios de la gloria, te doy las gracias por este momento. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres fiel y verdadero, porque hasta el día de hoy, Señor, tú no has mentido, Señor Jesús. Yo no he conocido mentira alguna tuya, Señor, sino que todo es verdad, Señor, y yo lo creo, Dios de la gloria. En este momento, toma tu control, Señor, de esta reunión en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Una de las cosas que noté, hermanos, cuando yo llegué a esta iglesia con mi familia como refugiada, porque para nosotros, hermanos, esta iglesia fue un lugar de refugio. Cuando nosotros llegamos a esta iglesia, yo vi a la pastora y también al pastor que ellos siempre estaban activos. Hasta el día de hoy yo siempre los veo activos. Ellos siempre están viendo cómo mejorar su ministerio, cómo mejorar las enseñanzas, no sé, cómo alimentar a los recién convertidos. Y me viene a la mente y digo, wow, yo creo que a los pastores les entran tantos pensamientos, como que los bombardean, pum, 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 ideas aquí, ideas allá. Y muchos de ellos, tal vez el pastor se le viene un pensamiento, lo visualiza y lo empieza a poner en acción. Tal vez busca herramientas, estudia, busca hermanos. ¿Para qué? Para tener un resultado y ver que ese pensamiento se haga realidad. Amén. Cuando yo vine a esta iglesia, yo noté eso en nuestros pastores. Los ingenieros, antes de diseñar un proyecto, comienzan con un pensamiento, lo visualizan, lo dibujan, lo diseñan, lo construyen y ahí está el resultado. Amén. Tal vez en tu trabajo a ti se te descompuso algo y rápidamente tú empiezas a pensar, ¿cómo le hago para arreglarlo? Tal vez una mexicanada, lo visualizas, si le pongo aquí tape, si le amarro de aquí, si le atoro de allá, y entonces lo accionas, lo haces y viene el resultado. Amén. Pero todo comienza con un pensamiento. ¿Y qué decir de los pensamientos negativos? Las personas que se quitan la vida o que tratan de quitarse la vida, todo comenzó con un pensamiento. Los jóvenes que se van de casa, todo comienza con un pensamiento. Las personas que son infieles a sus parejas, todo comienza con un pensamiento. Los ladrones, todo comienza con un pensamiento. Ellos visualizan y ven, digamos, quieren robar el banco, ellos visualizan y dicen, si entro por aquí a tales horas, salgo, lo ponen en práctica, lo hacen, roban. Todo comienza con un pensamiento. Eva, antes de probar el fruto prohibido y después de escuchar a la serpiente, llegaron a ella pensamientos. Visualizó el delicioso fruto, ¿cierto? Porque dijo, es cierto, lo visualizó. Y después no solo lo hizo, sino que influenció a Adán para también hacerlo. Con todo esto dicho, nos damos cuenta que los pensamientos realmente influyen mucho en nuestro diario vivir. ¿Y por qué te estoy hablando sobre todo esto? Bueno, es que
una mañana, el Señor me dejó saber que hoy en día debemos tener cuidado con nuestros pensamientos y debemos mantenernos enfocados en Cristo, enfocados en Cristo, porque solo así podremos hacer frente, vencer al enemigo y llegar a la meta. Pero de igual manera, más que el solo advertirnos, el Señor nos está capacitando. Al Señor no le cae de sorpresa las nuevas maquinaciones que el enemigo está implementando ahora, en estos últimos tiempos. Mira, la Biblia nos muestra que Pablo, cuando escribió la segunda carta a los Corintios, él pasaba por una gran aflicción espiritual. Porque además de los problemas que él ya había mencionado en la primera carta, ahora la iglesia se había levantado una ola, pero esta ola era de desconfianza. Y ellos estaban desconfiando hacia la persona de Pablo. Ellos desconfiaban de Pablo. Decían que no era sincero, incluso cuestionaban su autoridad apostólica. ¿Acaso no te suena algo familiar a ti hoy? Muchos cuestionan la fe, dudan del poder de Dios. La gente vive atemorizada y ya no confían ni en su propia sombra. Cuestionan si es verdad que necesitan cumplir con el plan de salvación. Cuestionan si es necesario tener una iglesia. Cuestionan todo sobre la santidad. Dudan de la sanidad y milagros. Cuestionan la autoridad del pastor. Todo esto por los pensamientos que dejamos entrar y tomen control en nuestra mente. Mira lo que dice Pablo en 2 de Corintios 11:3, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Usted lo puede ver aquí atrás. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Me temo que los pensamientos de ustedes sean desviados por un compromiso puro y sincero con Cristo. Hoy el Señor nos está advirtiendo que tengamos cuidado, que nuestros pensamientos nos desvíen, nos desenfoquen de la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Más que el solo advertirnos, el Señor nos está capacitando. Él quiere que aprendamos a retener lo que ya sabemos, retener lo que ya hemos aprendido. Pero no solo eso, sino avanzar. Avanzar hacia la madurez. ¿Y cómo? 2 de Corintios 10:5 nos dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ojo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevar cautivo significa literalmente que haces prisioneros tus pensamientos. Pero no solo eso, sino que los conquistas, los controlas. Ojo, los pensamientos no te controlan a ti. Controlas los pensamientos, llevándolos cautivos a la obediencia a Cristo. Eso significa que tenemos la oportunidad de hacer algo al respecto con todos los pensamientos que no son agradables a Dios. Podemos hacer algo, hermanos, contra esos pensamientos que vienen a nosotros que no son agradables a Dios. Más que el solo advertirnos, el Señor nos está capacitando.
Eso solamente es posible cuando usas las dos armas que todo creyente tiene a su disposición. Dos armas que todo creyente tiene a su disposición. 1, la palabra de Dios. 2, el Espíritu Santo. Todos tenemos esas armas, ¿cierto? La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces podemos combatir esos pensamientos. Cuando leemos o escuchamos la palabra de Dios, estamos recibiendo esas palabras en nuestros ojos, nuestros oídos naturales. Estamos viendo, lo estamos escuchando naturalmente, físico. Pero esas palabras, hermanos, tienen el poder de transformar y traer vida a nuestro espíritu. Tienen el poder de transformar y traer vida a nuestro espíritu. Esta tarde lo que tú estás escuchando, lo que tú estás leyendo, tiene el poder de transformarte y de traer vida a tu espíritu. Juan 8:51 dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Qué es lo contrario de la muerte? Vida. La palabra nos trae vida. Y si tú guardas la palabra, dice, nunca verá muerte, o sea que nos trae vida. Quiero hacer énfasis aquí y recordarte. Digo recordarte porque es algo que ya sabíamos, pero que por descuido, desenfoque, hemos permitido que el enemigo nos llene la mente con pensamientos erróneos. Hemos dejado de creer que la palabra es verdad, que al obedecer su palabra nos trae vida. Si no lo crees, no lo puedes ver manifestado. Si no lo crees, no lo puedes ver manifestado. No puedes ver en el espíritu algo que tú no aceptas como tu realidad. Hebreos 11:6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer. Si no lo crees, no lo puedes ver manifestado en tu vida. Tiene que creer que Él existe. No solo eso, sino que recompensa a quienes lo buscan. ¿A quiénes recompensa, hermanos? A quienes lo buscan. ¿Lo estás buscando? Más que el solo advertirnos, el Señor nos está capacitando. Todos los hombres tienen una mente natural, pero solamente aquellos que somos hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Todos los hombres tienen una mente natural, pero solamente aquellos que somos hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Y tú vas a decir, wow, pues no, mi cerebro está dotado. No. Primera de Corintios 2, del 11 al 12 nos dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona. Quiero que pongan mucha atención a este versículo, hermanos, porque realmente esto salió de este versículo. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio espíritu de esa persona. Nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los hijos de Dios. Hemos recibido el Espíritu de Dios. Wow. Nosotros, hermanos, tú
Hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, está entre paréntesis. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Nosotros, hermanos, nosotros. Y voy a pedir que proyecten la imagen, por favor, porque si a lo mejor tú todavía no estás entendiendo, realmente cuando yo estaba leyendo este versículo, hermanos, yo dije, wow. O sea, wow. Wow. Mira, está la persona, ¿verdad? Dice que nadie conoce los pensamientos de la persona, sino el espíritu de esa persona. Está Dios. Nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Pero estamos nosotros, hermanos. Nosotros. Y quiero que lo creas. Porque si tú lo crees, esto va a traer revelación a tu vida. Esto va a traer vida a tu vida. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. El problema se llama la mente natural. Esta se pone a negar las realidades que nuestro espíritu son dadas, son concebidas, que impiden la manifestación de la mente de Cristo. Nuestra mente natural muchas veces niega lo espiritual, hermanos. Nuestra mente natural trata de bloquear y decir, no, eso no es para ti. No, eso no es cierto. Y viene la incredulidad. Preferimos pensar en nuestros deseos, nuestras pasiones, lo que creemos es mejor para nosotros, siendo así presa fácil del enemigo. ¿Qué no nos dice la palabra de Dios? Huye de las pasiones juveniles. Y tú vas a decir, pero yo no estoy joven. Tú también tienes que huir de las pasiones. Huye de las pasiones. Cuando me refiero a que tenemos la mente de Cristo, no estoy diciendo que es el cerebro de Cristo. No. Sino que procede del Espíritu. En nuestro espíritu hay una mente completamente diferente a nuestra mente natural. Hay una mente completamente diferente a tu mente natural. Y van a proyectar una imagen, hermanos, y de un lado está el cerebro y del otro lado está esa llamita, ese fuego, el Espíritu de Dios. Cuando ponemos la mente en el Espíritu, experimentamos vida. Experimentamos vida. La mente está viva, escoge lo espiritual en lugar de lo carnal. Nosotros podemos escoger en qué pensar. Nosotros podemos escoger en qué pensar. Tú puedes escoger si te quieres seguir comiendo las uñas o parar de comértelas. En verdad. Juan 16:13 nos dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará. Él les dirá lo que es la verdad y los guiará. Para que siempre vivan en la verdad, o sea, para que no seamos engañados. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre. Y ojo, hermanos, ese pedacito que sigue dice, y les enseñará lo que está por suceder. ¿Te sientes abrumado?
que no sé qué va a pasar, es que qué va a haber, qué viene, qué sigue. Dice que el Espíritu Santo nos enseñará lo que está por suceder. ¿Has tenido sueños? Medítalos. Ora al Señor por eso que el Señor te está revelando. Nosotros, sus hijos, tenemos el Espíritu de Dios. Su Espíritu nos dice qué es la verdad. Su Espíritu nos guía, nos ayuda a saber qué debemos hacer. Nos ayuda a saber qué debemos hacer, hermanos. Pero es cierto que la carne es débil, no hay duda de eso. Y el Señor lo sabía, realmente el Señor sabía que nuestra carne es débil. Él lo sabía. Y más que una advertencia, nos está capacitando por medio de su palabra que nos dice en Mateo 21:46, velad y orad, velad y orad. Antes, no sé si ustedes, ahora pues ya existen las cámaras de seguridad, pero antes se usaban personas, les llamaban los veladores. Ellos tenían que estar despiertos toda la noche cuidando ese lugar, ese terreno, ese taller. Y yo cuando estaba leyendo recordé que mi abuelo, el papá de mi papá, él era un velador. Y él tenía que estar despierto toda la noche porque estaba cuidando un taller y había muchas cosas de valor y siempre tenía su lamparita. Él velaba toda la noche, no podía dormir hasta que no llegaba alguien que ya podía encargarse de ese lugar, ya podía, ok, ya llegaste tú, ya me voy yo. Eso dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor sabía que nuestra carne es débil. Lo sabía, hermanos. Por eso nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué debemos velar y orar? Porque así podremos detectar con claridad todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Así podremos detectar cuando un pensamiento es falso, es vago, es erróneo, velando y orando. Romanos 8, 5, 6 y 9 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El Señor lo sabía, hermanos. A Él no le vas a ir con un cuentito, no. El Señor ya lo sabía. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mas vosotros, ¿quiénes, hermanos? Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Yo estoy segura que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Podemos pensar cosas del Espíritu. Solo que tal vez encontraban ahí unas telarañas que estaban bloqueando nuestro enfoque, nuestra mirada. Pero esta noche recuerda, más que el solo advertirnos, el Señor nos está capacitando. Esta noche el Señor nos está capacitando, nos está revelando, nos está instruyendo. Entonces,
¿Qué debemos hacer, hermana? Ya nos habló de los pensamientos, ya nos dijo de llevar los cautivos. ¿Qué debemos hacer? Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí. ¿De quién debemos aprender, hermanos? Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Sabes? Muchas veces llegan esos pensamientos porque no queremos ceder, porque nos hace falta esa humildad. Y tal vez queremos que nuestros chicharrones truenen. Y por eso llegan esos pensamientos vagos que nos desenfocan. Pero el Señor dice, llevad mi yugo. Llevad mi yugo. Yugo es con humildad hacer su voluntad y permitir que Él guíe y dirija nuestras vidas. Con humildad hacer su voluntad y permitir que Él guíe y dirija nuestras vidas. ¿Estás dispuesto a que sea el Señor dirigiendo tu vida? ¿Tienes esa voluntad de decirle, ok, Señor, toma tú el control de esto? Aquí llevo el yugo, dirígeme. Créame, hermanos, que no es fácil. No es fácil dejarlo todo en las manos del Señor y decir, dirígeme, Señor. No como yo quiera, sino como tú quieras. Pero es la mejor opción. Es lo mejor que podemos hacer. Filipenses 2, del 5 al 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló, hermanos. Muchas veces tenemos que humillarnos en verdad. Humillarnos, hermanos, ante la presencia del Señor. Haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Estamos dispuestos a ser obedientes hasta la muerte? Y muerte de cruz. Pero es humillarnos, hermanos. Humillarnos. Dejarle el control al Señor, que Él tome control de nuestros pensamientos. Levanta tus manos en ese momento y ora al Señor y dile, Señor, nos humillamos ante tu presencia, Señor. A ti me rindo, Dios mío, Señor Jesús. Oh, Padre de la gloria, seas tú, Señor, dirigiendo, Dios mío, mi vida. Seas tú, oh Dios, tomando control de mis pensamientos, Señor Jesús, los someto a tu voluntad, Señor. Oh Dios mío, nos humillamos ante ti, Señor, ante tu presencia, oh Dios. Oh,
Humillarnos, hermanos, ante la presencia del Señor. Eso no es de cobardes, hermano. Eso es de valientes. Aleluya. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Pues Señor y el Maestro lavó los pies. Porque por ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Sabes, hermano, antes decían que buscaban al menor para que lavara los pies de los otros. Pero el Señor nos dejó un ejemplo. Gracias, hermana. Y Él dijo, el Señor y el Maestro os lavó vuestros pies. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le preguntaron que quién era el mayor entre ellos? Humillarnos, hermanos, ante la presencia del Señor. Nos cuesta humillarnos. Nos cuesta someternos a la voluntad de Dios. Del año pasado por acá empecé a hacer una oración, hermanos. Y yo le decía al Señor, alíneame a tu voluntad. ¿Por qué? Y sabes, a veces podemos ser desviados por nuestros pensamientos. Podemos estar haciendo cosas que realmente no están en la voluntad de Dios, sino en tu deseo carnal. Y es por eso que nos cansamos. Es por eso que se nos hace difícil servirle al Señor. Es por eso que batallamos, que no estamos en su voluntad. Y yo le oro hasta el día de hoy al Señor, alíneame a tu voluntad. Después comencé a orar como familia, alíneanos a tu voluntad, Señor. A mi esposo y a mi hija y a mí, alíneanos a tu voluntad. Después comencé a orar como iglesia. Y como iglesia también debemos estar alineados a la voluntad del Señor, hermanos. Pero primero comencé conmigo misma. A mí me cuesta, hermanos, realmente. No es fácil obedecer cuando el Señor te dice no. Pero tú sí quieres, pero el Señor te dice no. Y de igual manera, no es fácil cuando el Señor te dice tú. Dices yo no. Y el Señor te dice tú. Humillarnos, someter nuestros pensamientos, llevarlos cautivos. Pero qué gran recompensa es saber que vamos a llevarlos prisioneros, conquistarlos. Aleluya. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, si hay virtud alguna,
digno de alabanza en esto pensar. Martín Lutero dijo: no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza. Pensamientos van a llegar, hermanos. No lo puedes evitar, pero sí que hagan un nido en ella. Puedes evitar que esas aves anden ahí rondando, pero ya que hagan un nido, sí. Debemos cuidar que nuestra mente no sea pasiva. Una mente pasiva es aquella que no tiene control de lo que piensa. Es víctima de todo impulso externo. No puede controlar sus pensamientos, sino que fluyen sin control, a base de emoción. Una mente así, hermanos, no puede enfocarse ni controlar sus procesos de pensamientos, sino que por en cambio nos trae distracción y pérdida de tiempo. Porque al tú enfocarte tanto en tus pensamientos, estás perdiendo el tiempo. Recuerda que nosotros podemos decir qué pensamos. Podemos decidir. Podemos llevarlo cautivo. Cada uno de esos pensamientos que no le agradan a Dios. Controlarlos y conquistarlos, hermanos. Más que el solo advertirnos, el Señor nos está capacitando. ¿Te das cuenta? El Señor no solo me estaba advirtiendo sobre tener cuidado de esos pensamientos, sino que me estaba capacitando qué hacer, cómo hacer. Está en la palabra de Dios, hermanos. Esa palabra que tú tienes también. Santiago 1 del 12 al 15 dice: al que soporta las dificultades, Dios lo bendice. Y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir. Pero cuando lo superas, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo, a nadie, hermanos. Al contrario, cuando somos tentados, ojo, cuando somos tentados, ni siquiera es el enemigo, porque muchas veces es que el enemigo ya me trae, es que el enemigo, no, aquí dice, son nuestros propios deseos los que nos arrastran, dominan. Entonces no es ni Dios ni el enemigo. Son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Más que el solo advertirnos, el Señor nos está capacitando. El Señor nos ha dado libre albedrío. ¿Qué significa libre albedrío? Esa es la habilidad y el poder de decidir libremente y voluntariamente. El Señor te ha dado libre albedrío. Tienes la habilidad y el poder de decidir libremente y voluntariamente. Esta noche, más que el solo advertirnos sobre tener cuidado con nuestros pensamientos, el Señor nos está capacitando, revelándonos la verdad sobre este tipo de ataques, dándonos estrategias que encontramos en su palabra, hermanos. Pero sobre todo, el Señor nos está diciendo
de ser dado herramientas. De ser dado herramientas, hermanos. Su palabra y el Espíritu Santo. Es literal oro molido. El Señor dice, toma ventaja de todos y cada uno de ellos. Lo tienes todo, hermano. Como decía el pastor, con Cristo, con Dios, lo tenemos todo. Ponlos en práctica. No lo dejemos ahí como el arpa colgado, empolvado. Ponlos en práctica. Desarróllalos. Estúdialos. Sométete a mi voluntad. Responde a tu llamado y yo te daré la victoria. Respóndele al Señor, hermano. Sométete al Señor y Él te dará la victoria. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué estamos haciendo con eso, hermanos? Fuimos comprados por un precio muy alto que nadie daba ni da por nosotros. Solo el Señor, hermanos. ¿Por qué no responderle al Señor? ¿Por qué no darle un poquito de lo que Él dio por nosotros? ¿Por qué no decirle al Señor, alíneame a tu voluntad, Señor? Comenzando por uno mismo antes. Que nos alinee a su voluntad como iglesia. Todo lo que nos ha dado el Señor, hermanos, está en su palabra. Está en nosotros. Tenemos la mente de Cristo. El Espíritu de Dios está en nosotros, hermanos. Intercedamos, oremos, sirvámosle al Señor. Déjate guiar para que el Señor te diga lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. ¿En qué lugar debes de estar? Sabes, hasta el Señor mismo te puede decir en qué lugar debes servir. Porque es muy diferente servir donde tú quieras a servir donde el Señor te quiere poner. Como les dije en un principio, cuando yo llegué, yo vi a los pastores, ellos siempre activos. Y hoy en día yo me puse a pensar, Señor, ellos no se cansan realmente. Es porque están en la voluntad del Señor. El Señor los puso como pastores en esta iglesia y a nosotros como sus ovejas. Es por eso que ellos no se fastidian de escuchar lo mismo y lo mismo de nosotros. Le llamamos y platicamos y ellos están ahí. Y el Señor dice, el yugo, llevar el yugo y ser dirigidos por el Señor.
Tenemos la mente de Cristo, hermanos. ¿Cómo vamos a responderle al Señor con todo lo que nos ha dado? Les invito, si gustan, ponerse de pie y vamos a orar al Señor. Todo comienza con un pensamiento. Probablemente mientras yo estuve compartiéndote esta palabra, había pensamientos en ti. Pensamientos negativos, pensamientos positivos, pensamientos de afán. Pero ponte a pensar por un momento en qué es lo que el Señor quiere hacer contigo, en qué es lo que el Señor espera de ti, qué es lo que el Señor quiere decirte, qué es lo que el Señor quiere que tú hagas, qué es lo que el Señor quiere, en qué lugar Él quiere que tú estés. ¿Estás dispuesto a humillarte ante la presencia del Señor? ¿O prefieres seguir haciendo lo que tu carne te dice? ¿Estás dispuesto a renunciar a todos esos deleites y buscar de la presencia del Señor?